Hola, buenas noches, Estefanía. Te pido por favor que esperemos un par de minutos por si es que ingresa algún otro compañero y enseguida iniciamos nuestra sesión, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, Estefanía, me parece que el tiempo ya es el oportuno. Te agradezco mucho tu puntualidad y tu asistencia. Y pues bueno, te comento un poco de qué va a tratar nuestra sesión. Claro. La idea de nuestra sesión es de alguna manera lograr ofrecerles un contexto respecto a lo que implica pues la investigación, la innovación y los proyectos profesionales. Sin embargo, así como lo he estado trabajando con otros grupos, yo no me voy a poner a repetir lo que propiamente ustedes pueden leer en la guía, ¿de acuerdo? Al menos durante este módulo y por este mes, esta será la forma de trabajo, la forma de exposición que seguiré. Posiblemente para el próximo mes, con base en algunas retroalimentaciones, haga algunos ajustes, donde ya propiamente aborde algunos elementos que sean oportunos para la elaboración o la entrega de los productos o las actividades. Pero por el día de hoy, para una materia que en ocasiones suele no ser familiar en ciertas áreas, a mí me parece fundamental lograr hacer una exposición de la misma en términos de contexto y sobre todo porque hay muchos conceptos que pues propiamente no pertenecen, por ejemplo, al derecho, a la administración o en este caso a la mercadotecnia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es, me apoyaré con unas diapositivas, con un material que tengo elaborado y para ello, bueno, voy a cerrar el video. No me parece que sea lo mejor ni lo más oportuno, pero desafortunadamente, si estoy compartiendo pantalla y tengo la cámara iniciada, mi internet se puede poner algo lento y entonces no, la comunicación no va a ser fluida, ¿de acuerdo? Entonces, como voy a compartir pantalla completa, Estefanía, para que lo puedas apreciar bien, te voy a pedir que en el momento en el que tengas alguna duda o alguna cuestión, por medio de tu micrófono, por favor, me preguntes, me interrumpas o aquello que tú prefieras pertinente. Bueno, Perfecta, claro vamos que a sí. iniciar. Muchas gracias, Estefanía. Vamos a iniciar. Perfecto. Bueno, lo primero que tenemos que decir nosotros y lo primero que tenemos que justificar es el nombre mismo de nuestra asignatura, ¿ok? Una materia que se titula, que se llama, que nombramos Introducción a la Innovación, la investigación, la innovación y los proyectos profesionales, pues sin duda que es una materia que puede desconcertarnos porque ¿en qué sentido vamos a encontrar una relación en lo que ahí se enuncia? Bueno, voy a empezar a desbrozar el camino con lo siguiente. Nosotros efectivamente vamos a tomar la materia como una materia introductoria. ¿Por qué? Porque hay algunas asignaturas que vienen a complementarla, como es el caso de metodología de la investigación 1, metodología de la investigación 2, donde propiamente ya se abordan
conceptos metodológicos y se aplican a la búsqueda de un problema de investigación, un problema concreto, donde, por ejemplo, se trabaja una justificación, unas hipótesis, objetivos, preguntas, marco teórico, etcétera. En ese sentido es que nosotros estamos hablando de una introducción. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando nosotros decimos investigación? Bueno, hablamos de investigación en nuestro contexto, es decir, investigación de corte académico. Eso es muy importante que nosotros logremos distinguir desde ahora una investigación de corte académico. Ello no demerita ni mucho menos la labor que nosotros hacemos y la formación que tenemos, ni en la licenciatura, maestría o incluso el doctorado, por el hecho de que sea académico. Hemos de recordar que los mayores avances del conocimiento que se han hecho han derivado precisamente de investigaciones de carácter académico. Pero ¿por qué remarcar tanto este predicado de académico? Bueno, lo remarcamos porque actualmente cuando nosotros decimos investigación, pues solemos pensar en instituciones públicas o instituciones privadas que suelen hacer investigaciones a gran escala, como por ejemplo lograr desarrollar una vacuna para combatir una pandemia, ¿ok? Y eso es preciso, desde luego, que ese tipo de investigadores o ese tipo de científicos también se deben a ciertos protocolos que desde luego han aprendido con base en una metodología, pero bueno, ese ya es otro contexto totalmente distinto. Y claro, es otro contexto porque dichos investigadores pues cuentan con recursos, ¿ok? Hablamos de dinero, por supuesto, y hablamos de tiempo. En el caso de las investigaciones que nosotros podemos hacer desde la academia, no siempre contamos con ese tipo de patrocinios. Por ello, hay que saber posicionar y lograr identificar en dónde se encuentra la investigación que nosotros hacemos y sacar el mayor provecho de las posibilidades con las que cuenta la investigación. Ahora bien, ¿en qué sentido esta investigación de carácter académico se relaciona con la innovación? Bueno, nosotros aquí innovación lo vamos a entender como un cambio, como una vanguardia. Es decir, innovación no necesariamente implica decir algo nuevo o algo totalmente original, no, no es el caso, pero innovación sí que implica un cambio y en ocasiones ese cambio puede venir tan solo en la forma en la que decimos las cosas, ¿ok? La forma en que nos aproximamos a diferentes temáticas. No vamos a descubrir algo nuevo, pero posiblemente tan solo con explorar nuevas vías, nuevos caminos, con eso la investigación sin duda ya puede tomar pertinencia y cobrar relevancia. En ese sentido es que decimos innovación, pero claro, para poder innovar, nosotros debemos saber exactamente qué es lo que ya se ha dicho, pues para tener un referente y saber por qué caminos ya se ha caminado y por qué caminos no ha sido el caso. Ahora bien, en cuanto a la parte de los proyectos profesionales, bueno, si bien la materia hace mención a proyectos profesionales, ustedes a lo largo de las lecturas, sin duda, se han dado cuenta de que se te habla de un proyecto de investigación, de un proyecto de innovación. Yo incluso ahorita les podría decir lo que implica una tesis, ok, una investigación de tesis, pero también alumnos y ustedes que son de mercadotecnia, también podríamos decir investigaciones con proyectos, digamos, proyectos financieros, proyectos económicos. Bueno, ahí también va mezclada esa misma idea. ¿Por qué? Porque finalmente, y con esto voy a cerrar al final de la sesión, cuando nosotros trabajamos un proyecto, lo que estamos trabajando es un problema. Claro que se puede abordar desde diferentes flancos, pero al final del día es un problema. Bien, pues la exposición que voy a iniciar ahora, alumnos, toda vez que he dado este breve preámbulo respecto a qué implica la investigación y de qué investigaciones vamos a hablar, qué significa innovación y por qué decir proyectos profesionales cuando en realidad podemos decir proyecto académico, propuesta, etcétera. Bueno, nosotros decimos proyecto profesional. Y bueno, al final del día podemos decir nosotros, estos conceptos que vamos a abordar ahorita, finalmente pueden ser conceptos que, sin lugar a dudas, se pueden enfocar
en proyectos y en problemas ya propiamente de nuestro mundo real y de nuestro mundo cotidiano, pero abordados por medio de un enfoque académico. Eso es lo más interesante, alumnos, que no porque esto sea una investigación académica, no significa que no vamos a abordar problemas fundamentales, todo lo contrario, lo que se hace es abordar problemas fundamentales, por supuesto, con la intención de lograr encontrar nuevas respuestas. Pues bien, lo primero que nosotros vamos a preguntarnos, alumnos, y de hecho son algunos de los conceptos que vienen en las primeras páginas de la guía de los primeros temas, es un concepto que no siempre ha sido un concepto muy familiar para cualquier área, dado que es propiamente un concepto filosófico. Y este concepto es la epistemología. Pero quiero decirte ahorita, y es importante que también te vayas adaptando a estas formas en que el conocimiento se ha generado. En muchas áreas, lo que suele hacerse es extrapolar un concepto, o en otros términos, tomar un concepto de una área, como puede ser la filosofía, y llevarlo a otras áreas, como en este caso puede ser la ciencia o puede ser la metodología misma, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay ciertas áreas que no logran desarrollar sus propios conceptos, pero lo que sí hacen es apoyarse en los recursos que otras áreas ya tienen. Vale, es importante que nosotros nos preguntemos qué es la epistemología por lo siguiente. Bueno, la epistemología es una disciplina filosófica que se encarga de reflexionar y estudiar al conocimiento en sí mismo. Es decir, la epistemología tiene por objeto de estudio el conocimiento, discúlpenme ahí por esa rata, pero no un conocimiento particular, sino el conocimiento. Esto de entrada suena extraño, parece algo sin sentido, por supuesto, porque ¿cómo es eso de que el conocimiento va a reflexionar al conocimiento mismo? Vamos con lo siguiente. Cuando nosotros decimos conocimiento, en este caso, alumnos, no nos estamos refiriendo a un conocimiento particular, como puede ser el conocimiento que genera la antropología, que genera la historia, que genera la mercadotecnia, que genera la contabilidad o la administración. No, no nos estamos refiriendo a esos conocimientos particulares, sino que nos estamos refiriendo a la forma conocimiento, es decir, poder distinguir qué sí es conocimiento de lo que no lo es. Cuando nosotros no tenemos una perspectiva de saber qué sí es conocimiento y qué no es conocimiento, entonces podríamos entrar en un ámbito caótico donde, pretendiendo hacer investigación, podríamos estar haciendo cualquier otra cosa. Y eso es justo lo que queremos evitar y por ello debemos ser plenamente conscientes de cuándo nosotros sí estamos generando conocimiento o cuándo nos estamos aproximando a un conocimiento en sí mismo. Ahora bien, si bien la epistemología es pues una disciplina filosófica, hay que notar que sin duda nosotros podemos obtener grandes posibilidades cuando logramos adquirir conciencia respecto a lo que estamos haciendo. En gran medida decir epistemología, no importa si estudias derecho, si estudias mercadotecnia, es justamente para que seas consciente de en qué momento sí estás trabajando con un conocimiento real y genuino y en qué momento no. ¿Por qué? Porque claro, aquí es donde nos distingue el tener una formación profesional, una formación académica, de no tenerlo y pararnos en la plaza pública y decir cualquier cosa. La epistemología, también conocida como teoría del conocimiento, entre sus fines se preocupa por indagar cómo mejorar o potenciar sus posibilidades. No es lo mismo hacer un algo y tener presente lo que hacemos que hacerlo sin más, sin ninguna razón o sin ningún porqué. Es decir, aquí es donde se nos va a marcar la pauta respecto a lo que vamos a hacer, de qué manera lo podemos hacer, que en este caso sería pues el contacto que nosotros tenemos con las metodologías, con las formas en las que podemos trabajar. Pero por otro lado, debemos ser conscientes de que cuando nosotros conocemos nuestras limitaciones, por ejemplo, respecto a un problema que se haya trabajado en sí mismo, cuando nosotros lo hemos estudiado, sabemos qué se ha dicho y también sabemos qué no se ha dicho y es a partir de ahí que podemos indagar nuevos caminos. Por eso decimos, estudiar o hacer un propio de epistemología sobre nuestras propias áreas implica potenciar sus posibilidades.
Entre los diversos elementos que se encargan de mejorarla, pues tenemos, por supuesto, a la investigación. ¿Por qué? Porque con la investigación es que nosotros logramos patentizar el conocimiento. Ahora bien, me voy a remontar a una distinción muy básica y también una distinción muy clásica que solían hacer los griegos en la antigüedad clásica, por supuesto. Y los griegos nos decían que nosotros contábamos con dos perspectivas, ¿ok? Digamos que hay dos perspectivas, alumnos, con las que nosotros podemos pensar el mundo y todos los problemas que hay en el mundo. Una es lo que compete a la episteme, y decimos episteme cuando decimos saber o cuando decimos conocimiento, y por otro lado va a estar la doxa, que es lo que se conoce como opinión. Aquí, claro, es donde está la distinción más importante. La episteme es cuando se hace con rigor, es cuando se hace con estructura, y la doxa, alumnos, es lo que dice cualquier persona, ¿ok? Entonces, esa es una de las grandes distancias que hay entre una persona que se ha formado, pues, que tiene acceso a la educación y una persona que no lo hace. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de episteme, hablamos de generar conocimiento con argumentos, con fundamentos, ¿ok? Si vamos a hacer propuestas, si vamos a hacer propuestas en proyectos novedosos, es porque vamos a hablar con fundamentos y con argumentos. En el caso de la doxa, pues no importa, porque finalmente es una opinión. Es decir, podríamos decir cualquier cosa y finalmente pues tampoco buscamos que se nos tome en cuenta, pero nosotros debemos ser conscientes de ello. En lo que compete a la doxa, su transmisión ha sido fundamentalmente por vía oral. Claro, las narraciones que se van dando de una generación a otra, y qué más da si éstas trascienden en el tiempo o si no lo hacen. Mientras que la episteme se fundamenta en la grafía. Es decir, alumnos, que cuando ustedes quieren presentar resultados a investigaciones, a estudios de mercado, pues finalmente tienen que remontarse a la escritura. Puedo yo generar resultados de una investigación, pero no los voy a presentar de manera oral, ¿ok? En ese sentido es que decimos que la escritura pues va a ser uno de los diversos pilares con los que la episteme se va a fundamentar. Ahora bien, de esta escritura, el resultado pues es un proceso al final del día. Necesitamos nosotros atravesar procesos para lograr llegar a algo, para lograr obtener un resultado, que por supuesto, en el mejor de los casos, va a ser un proceso sistemático, un proceso que lleva orden. Toda vez que nosotros, alumnos, ya hemos distinguido qué implica la epistemología y el por qué es importante ser conscientes de qué es, bueno, pasemos a lo siguiente. Surge la pregunta, ¿para qué investigar? Pero sobre todo, ¿cómo investigar? Cuando nosotros respondemos al para qué investigar, hemos de decirlo. Aquí hay dos posibles respuestas. La primera y la más simple es, y dicho en términos filosóficos, pues para generar conocimiento, ¿ok? Es lo que suele decirse con una frase popular, por amor al arte. Me gusta investigar, pues porque de esta manera puedo contemplar algo novedoso, perfecto, y eso es muy válido, pero para los tiempos urgentes en los que vivimos nosotros, para un siglo XXI en el que vivimos nosotros, cuando decimos para qué investigar, pues estamos diciendo en realidad algo muy serio, porque investigamos para mejorarnos como sociedad. Ahora las investigaciones que ya no aportan algo a la sociedad, pues ya no son aportaciones válidas, ¿ok? En ese sentido es que les digo, ya no es por mera contemplación, sino porque efectivamente queremos generar algo nuevo, algo diferente, nuevas formas de aproximación a diversos problemas. Ahora bien, ¿cómo investigar? Respecto a esta pregunta, bueno, esta pregunta se responde con una metodología que te va a decir cuáles son los pasos, qué va primero y qué va después en esas indagaciones que uno puede realizar. La investigación efectivamente es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Distingue muy bien lo que voy a decir a continuación porque en esto que voy a señalar o respecto a lo que voy a señalar, se reduce aquello que sí puede ser investigado respecto de aquello que no puede ser investigado. Cuando nosotros hablamos de sistematicidad o de sistematización, fundamentalmente nos estamos refiriendo a un orden y a una estructura.
Si una investigación no es sistemática, una investigación es caótica y muy rara vez una investigación caótica va a ser tomada en cuenta o va a ser tomada con seriedad. Ahora bien, ¿qué implica la crítica en una investigación? La crítica no es ese prejuicio, al final del día es eso, un prejuicio que solemos tener de ella, de decir que hacemos crítica cuando emitimos juicios peyorativos, nada más alejado de la realidad. Crítica es hacer un análisis y cuando nosotros analizamos podemos profundizar en algo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo abordar un algo, una cosa, un objeto de manera general o de manera periférica que abordarlo de manera segmentada, es decir, analizarlo en sus partes. Cuando nosotros, por eso te decía desmenuzar, cuando nosotros analizamos algo en sus partes, cuando lo parcelamos, tenemos la mayor oportunidad de ¿qué? De lograr observar pues cuál es su comportamiento, que cuando lo observamos de forma global. Ahora bien, la parte que responde a lo empírico es lo siguiente, solamente podemos tener un conocimiento, alumnos, de aquello que sea constatable, es decir, de aquello que tenga una existencia, de aquello que se manifieste en el mundo. Dios, lo sagrado, lo santo, las divinidades o cuestiones metafísicas no se pueden conocer, pero como bien dijo un filósofo alemán hace un par de siglos, como dijo Immanuel Kant, hay efectivamente elementos y objetos que sí se pueden conocer, pero hay otros que no. Y esos que no podemos conocer, los podemos pensar. Sin embargo, áreas como el derecho, contabilidad, administración, mercadotecnia, no se van a reducir a este tipo de áreas donde se van a poner a pensar cosas que no son tangibles o que no son constatables, sino que solamente van a pensar aquello que acontece en el mundo. Y en este caso incluso podríamos decir en el mundo creativo, en el mundo económico, ¿ok? Y todo esto, lo sistemático, lo crítico y lo empírico, se reduce al estudio de fenómenos. ¿Qué es un fenómeno? Un fenómeno es una manifestación de algo que se da dentro del cerco de lo que nos aparece, del mundo, de la realidad. Y aquí hemos de distinguir o hemos de hacer otra precisión. Un fenómeno puede ser entendido en un sentido físico, como puede ser un volcán, como puede ser el agua o el ciclo del agua, como puede ser el cuerpo humano en términos fisiológicos. Eso es un fenómeno físico o natural, pero también nosotros vamos a tener o vamos a lograr distinguir fenómenos sociales, ¿ok? Eh, eso es lo que se puede investigar y eso es lo que es digno y lo que es pertinente de investigar en el sentido que hemos estado refiriendo hasta ahorita. Por tanto, un fenómeno es susceptible de ser conocido, estudiado, investigado. Para poder estudiar un fenómeno se requiere de un proceso mismo que se estructura por etapas y fases. En una palabra y en términos muy precisos, esto es lo que significa investigación. Investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, aquellos que tienen orden y estructura, críticos, aquellos que nos permiten hacer análisis pormenorizados, empíricos, es decir, investigo aquello que es constatable y que por supuesto hace referencia a lo que es un fenómeno, es decir, una manifestación. De esto, otro de los conceptos que se precisan en las lecturas es el siguiente. ¿Qué es la ciencia? Se te pide que des definiciones de la ciencia, 3 definiciones de la ciencia, del conocimiento científico, pero aquí lo importante es ¿y para qué? O sea, ¿qué me gano con dar 3 definiciones de la ciencia si no logro apreciar, pues, para qué se me está pidiendo esto? Ah, bueno, a eso es a lo que lo vamos a concatenar ahora la exposición. Ciencia tiende a ser, y esta es la definición, alumnos, ¿de acuerdo? Ciencia tiende a ser un conocimiento teórico, pero no práctico. ¿Por qué? Porque la ciencia lo que hace fundamentalmente es generar leyes y generar teorías, teorizar. Sin embargo, tú me podrás decir, maestro, pero es que yo he visto que los científicos pues hacen labor de campo. Ah, bueno, la práctica es un accidente. Es uno de los múltiples recursos en los que se pueden apoyar para generar teoría. Siguiente cuestión. La ciencia es ontológica, pero no axiológica. ¿Qué significa esto? Que la ciencia nos dice cómo es el mundo, pero la ciencia no tiene por tarea decirnos
cómo debería de ser el mundo. En ese sentido, incluso las áreas que tienen una relación o que derivan de fenómenos de carácter económico también deberían reflexionar esta parte. Describimos los procesos, no obstante, sí que se pueden hacer predicciones o sí que se pueden hacer proyecciones, pero fundamentalmente se trabaja con la parte de explicar la realidad, más allá de decir cómo nos gustaría que esa realidad fuera, que es lo que, o fuese, perdón, que es lo que nos refiere lo axiológico. Por otra parte, la ciencia hace referencia a un conocimiento verdadero, es decir, no se enfoca en opiniones y tampoco no es una cuestión de fe. Por tal motivo, la ciencia es una cuestión objetiva, es decir, el mundo es el que es, el mundo ya está ahí proyectado, constituido materialmente, físicamente, y lo que nosotros tenemos que hacer es estudiarlo. No importa si lo hacemos con las ciencias exactas o con las ciencias sociales, lo importante es distinguir que el mundo ya está ahí y no depende de una cosa de conciencia. Es decir, que cuando yo quiero generar conocimiento, no es por un capricho o porque yo quiero, no, no, sino porque el mundo ya es el que es, ¿ok? Y ya es el que es en tanto que es. Por último, cuando nosotros referimos ciencia, estamos diciendo otra vez sistematicidad, pero no enciclopedia. Esto significa que la ciencia no tiene por tarea agrupar conocimientos. Claro que se puede derivar, pero su tarea principal es organizar y estructurar un conocimiento. Así, la actividad científica es una de las formas de esa práctica que hemos denominado genéricamente teorización. Como toda teorización, la teorización científica sobre los diferentes ámbitos de la realidad genera diversos saberes, los cuales pueden a su vez ser objeto de estudio de nuevas teorizaciones. Y aquí quiero recordarte un par de distinciones clásicas también, pero que son fundamentales para lo que voy a decir más adelante respecto a la metodología. Hubo un filósofo alemán, de igual manera, a principios del siglo XX, Dilthey, que nos dijo lo siguiente. Por una parte, nosotros tenemos a las ciencias del espíritu o a las ciencias sociales y por otro están las ciencias exactas, ¿ok? ¿Qué les quiero decir con esto, alumnos? Que las ciencias del espíritu o las ciencias sociales son las ciencias que se encargan de comprender el mundo. Pero ¿por qué las ciencias sociales comprenden el mundo? Porque fundamentalmente lo que está, digamos, en su seno, pues es la realidad del ser humano. ¿Ok? Fíjate muy bien, las ciencias sociales básicamente estudian solo una parte del mundo, el ser humano, y sus múltiples problemas políticos, históricos, psicológicos, de pandemia, biológicos, epidemiológicos, etcétera. ¿Ok? Pero siempre en la perspectiva humana. Y por ello no lo pueden explicar. ¿Por qué? Porque el ser humano está en constante movimiento. En cambio, cuando nosotros abordamos las ciencias exactas, estas tienen una configuración totalmente diferente. Estas sí que pueden explicar el mundo. Desde las ciencias sociales se nos puede decir cómo una pandemia o cómo un efecto epidemiológico nos ha venido a afectar. Y claro, y podemos abordarlo desde la mercadotecnia, desde la economía, desde las finanzas, hablando pues con áreas o disciplinas que tienen que ver con fenómenos económicos. Pero cuando hablamos ya propiamente de la ciencia exacta, bueno, pues ahí sí, un estudio riguroso desde la biología, desde la química, desde la física, sí que va a poder explicar el mundo. ¿Por qué? Porque lo que hacen las ciencias exactas es medir el mundo. Por medio de magnitudes pueden medir el mundo. El ejemplo más palpable es lo que hace la física, la velocidad, la distancia, el tiempo, la masa. Bueno, eso es medir el mundo. Sin embargo, hay que ser muy conscientes de que no todo puede ser medible en este mundo y por esto es que surgieron las ciencias sociales. Las ciencias sociales son posteriores históricamente a las ciencias exactas y de hecho solamente la experimentación cabe en las ciencias exactas, es decir, es parte constitutiva de sus indagaciones. ¿Por qué en las ciencias sociales no? Bueno,
Pues porque no es ético andar experimentando con personas. Dicho esto, vamos a conectar todo lo que hemos mencionado hasta ahora con algo fundamental. Va a surgir una propuesta que se conoce como paradigma, es decir, un paradigma, encontrar un sinónimo de paradigma, pues es un modelo, ¿vale? Y va a ser un filósofo estadounidense, Thomas Kuhn, el que va a fraguar este concepto de paradigma en un texto que se conoce como La estructura de las revoluciones científicas. Un texto muy importante publicado entre los 60s y los 70s, que fue cuando pues tuvo su mayor auge. Ahí lo que nos va a decir Thomas Kuhn, y de nueva cuenta te digo, hay términos que suelen tomarse de ciertas áreas, en este caso de la filosofía de la ciencia, para llevarlo a la investigación, a la innovación y a la metodología. Y en este caso ha sido el paradigma, que hace referencia al paradigma cualitativo o al paradigma cuantitativo, que también se conocen como enfoques cualitativos o enfoques cuantitativos. Pero, ¿qué es un paradigma? ¿Qué es un modelo? ¿A qué nos referimos? Fundamentalmente, cuando nosotros decimos paradigmas, alumnos, es cuando somos conscientes de una serie de reglas, obviamente reglas no escritas, donde se establece lo que es válido, pero también aquello que no es válido. Es decir, ustedes desde la mercadotecnia no podrían hacer cualquier estudio y decir que es un estudio mercadológico. ¿Por qué? Porque hay una serie de sujetos o la comunidad en sí misma de mercadotecnia que es la que puede avalar que eso que ustedes están haciendo efectivamente es mercadotecnia o efectivamente es marketing, ¿ok? Esto es lo que implica un paradigma. Son las reglas, es un marco contextual donde hay elementos que sí se pueden decir porque nos estamos apegando a la regla, pero también nos ayuda el paradigma pues para tener un criterio de que no todo lo que se diga va a corresponder a ciertas áreas, ¿ok? Aquí es muy importante que ustedes distingan lo siguiente. Cada área del conocimiento, cada disciplina, cada ciencia tiene sus propias reglas y también cada cual tiene sus propios paradigmas. Asumir un paradigma y ser consciente de lo que dice mi paradigma, pues es ir de la mano con la tradición, es ir de la mano también con aquellos que son los pilares, ¿ok? En ese sentido es que nos interesa el concepto de paradigma. Me paso a lo siguiente. Y te he dicho que hay conceptos o hay muchos conceptos que pues se suelen llevar a otras áreas o a otras fuentes. En este caso, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Lo que se va a conocer como el enfoque cualitativo. En algunas lecturas ya más adentrados en la antología, tú te vas a poder encontrar con estos términos. ¿Y qué es lo que nos va a decir el enfoque cualitativo o el paradigma cualitativo? Bueno, aquí es donde cobra sentido todo lo que te he expuesto anteriormente. Hay dos tipos de investigaciones que se pueden hacer: investigaciones cualitativas e investigaciones cuantitativas. La gran mayoría de las investigaciones cualitativas, aquellas que se basan en el enfoque o en el paradigma cualitativo, se relacionan estrechamente con las ciencias sociales, mientras que el paradigma cuantitativo se relaciona con las ciencias exactas. ¿Cuál es la diferencia entre el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo? Bueno, el cualitativo de entrada lo que busca es esenciar, fíjate muy bien, analizar y conocer las cualidades de un fenómeno o de un problema, cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus posibilidades. Por ejemplo, en algún momento se tuvo que conceptualizar lo que implica un estudio de mercado y por supuesto que ahí no se podía hacer de manera cuantitativa. ¿Por qué? Porque ahí no se iba a medir ninguna realidad. Sin embargo, cuando se comenzaron a conceptualizar este tipo de estos nuevos términos, estas nuevas formas de recolección de datos, lo que puede ser un estudio de mercado, pues ahí se dieron cuenta de que necesariamente debían conocer las características de
de un área de estudio, de un problema, de un fenómeno. ¿Pero por qué? Porque el enfoque cualitativo suele tener mayor apertura, suele ser un enfoque muy flexible que te permite abordar las etapas de investigación, digamos, de manera no progresiva. Es decir, que cuando tú quieres conocer algo cualitativamente, puedes irte directamente a los libros y posteriormente te puedes ir a la realidad, a preguntarle a las personas, a saber qué piensan de algo al respecto. O puedes empezar primero, le preguntas a las personas, tienes tú un contacto con la realidad y ya posteriormente te pones a hacer teoría, haces tus hipótesis, haces tus proyecciones, pero esto te lo permite el cualitativo, es decir, es muy flexible. Y desde luego hay que saber que cuando estamos tratando con seres humanos, pues lo que se requiere es justamente esta flexibilidad para poder abordar sus problemas, ¿ok? Entonces, el enfoque cualitativo, eso es lo que busca, buscar la esencia de los problemas sin que necesariamente los tenga que medir. De hecho, en cuanto tal no puede, pero sí que se pueden hacer ciertas aproximaciones para orientarnos al respecto. En cambio, en el enfoque cuantitativo, el modelo de razonamiento es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque aquí aplica una lógica deductiva. Una lógica deductiva es aquella que lleva un proceso. Pasamos de la premisa 1 a la premisa 2 y luego a las conclusiones, pero no podemos empezar por las conclusiones y luego regresarnos a la premisa. En el enfoque cualitativo sí se puede hacer eso, en el cuantitativo no, porque justamente es progresivo. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, 4, 5, etcétera, pero no puedo invertir ese procedimiento. En cambio, en un área como la mercadotecnia, donde la creatividad puede surgir y puede aportar en cualquier momento, fíjense muy bien, cuando en cualquier momento podemos tener esto, cuantitativamente no se te permitiría, ¿de acuerdo? Porque piénsalo de esta manera o piénsalo con esta metáfora. Un científico no llega al laboratorio y cuando llega al laboratorio dice, pues, ¿qué investigaré? A ver, ¿qué se me ocurre por ahora? No, cuando ya llega al laboratorio, ya tiene diseñado, ya tiene todo un diseño, una estrategia sobre aquello que va a estudiar. Y antes de ese diseño, ya forjó sus objetivos, ya tiene sus hipótesis, es decir, ya tiene los primeros pasos fundamentales para poder hacer una investigación. Sin embargo, ¿qué es lo que va a suceder? En las últimas décadas, alumnos, ha surgido un nuevo enfoque de investigación y ese enfoque de investigación es el enfoque mixto, que fundamentalmente lo que ha hecho es tomar lo mejor del enfoque cualitativo, tomar lo mejor del enfoque cuantitativo y fusionar investigaciones. Ajá. Por ejemplo, en un estudio de mercado que se hizo, ya tiene bastante tiempo, en la ciudad de Morelia, donde se quería poner estas plazas que hay en muchas ciudades del país, que se conocen como plazas de la tecnología, donde venden pues cosas de celulares, accesorios y bueno, cosas de tecnología, pero a precios accesibles. Se hizo un estudio de mercado, fueron unos mercadólogos de Guadalajara los que procedieron sobre esta ciudad de Morelia, y la pregunta fundamental fue la siguiente, fíjate muy bien, ¿cuál es la calle más transitada, digamos, caminando o por peatones? ¿Cuál es la calle más transitada en la ciudad de Morelia? Entonces, el estudio de mercado ahí no estaba buscando, no ahondaba tanto en la opinión de una persona de usted le gustaría ir a una plaza de la tecnología donde pues van a ser precios accesibles. No, ahí el enfoque era otro y podríamos decir hasta con un poco de cualidades de ingeniería civil y de arquitectura, porque estamos hablando de la disposición del espacio pero de la disposición del espacio por un peatón. Y cuando se enteraron cuál era la calle más transitada por peatones en la ciudad de Morelia, pues ahí estos mercadólogos de Guadalajara decidieron que ese era el punto clave para poder poner este tipo de establecimientos. ¿Qué fue lo que hicieron? En este caso, cuantificaron, ¿ok? Porque aquí te digo, no fueron a hacer un sondeo respecto a la opinión, sino que lo que hicieron fue
un auténtico sondeo cuantitativo, por dónde se camina más, y evidentemente de esto tenían la hipótesis de que aquellas calles transitadas pues suelen ser calles que van a dar acceso a negocios, empresas, etcétera, ¿ok? Entonces, las investigaciones en la actualidad, la mayoría de ellas son investigaciones de carácter mixto. ¿Cuáles van a ser las puramente cualitativas? Las que son teóricas. ¿Y cuáles son las puramente cuantitativas? Pues las que son fundamentalmente prácticas. Pero en la academia, y lo que yo ya les había dicho hace un momento, alumnos, que el tipo de investigaciones que nosotros hacemos pues son investigaciones académicas, y en este sentido es que nosotros debemos ser conscientes de cuáles son los recursos que tenemos para en determinado momento lograr hacer buenos proyectos de investigación. Ahorita yo ya tenía un tiempo que no trabajaba el área de mercadotecnia, pero digamos ya en una etapa de formación muy avanzada. Lo hice ya hace un par de años con alumnos que estaban elaborando ya sus tesis, es decir, ya sus investigaciones profesionales de carácter académico, por supuesto, donde abordaban problemas muy interesantes. Y en todas siempre yo notaba lo siguiente: nunca se iban ni de forma cuantitativa ni cualitativa, siempre tendían a ser mixtos. ¿Por qué? Porque también me interesan las teorías que han surgido para tomarlas como referencia. No me voy a ir de manera desnuda a la realidad para lograr recabar datos, sino que debo lograr un equilibrio en pro de mis propias investigaciones. ¿De acuerdo? Y ya como último, para cerrar esta parte, y solo porque pues en realidad es otro prejuicio que a mí no me gustaría que tú tuvieras. Del enfoque cuantitativo se suele decir que es objetivo, o que suele ser objetivo. ¿Por qué? Pues porque mide, porque es métrico, porque la mayoría de los resultados que nos va a entregar pues van a ser resultados numéricos, resultados en porcentajes, cosa que el cualitativo no lo hace así. Es más sencillo procesar números cerrados que procesar ideas, por supuesto. Pero bueno, ese es solo un prejuicio que nosotros diremos, pues es una ventaja del enfoque cuantitativo. Luego entonces, llegamos nuevamente a lo que por donde nosotros hemos iniciado: investigación, innovación en las profesiones. Y resulta que nos vamos a encontrar aquí con el término y con el concepto que es metodología. No me quiero demorar mucho en esto, alumnos, pero sí quiero que distingan y que noten lo siguiente. Cuando tú quieras hacer investigación de algo, la investigación hace referencia al qué, al sujeto o al objeto de estudio, a aquello que vas a investigar. Por su parte, la metodología hace referencia a la forma, ¿ok? A la forma. Esto significa que una investigación sin metodología va a ser una cosa desordenada, va a ser una cosa caótica. Pero la metodología en sí misma, pues, es estéril, es vacía, porque es pura forma. Si una metodología no se logra aplicar en algo, hacer mucha teoría sobre metodología es decir absolutamente nada. Luego entonces debemos encontrar nosotros el equilibrio y lograr el acompañamiento, pues que siempre ha existido, entre la investigación y la metodología. Entonces, investigación responde al qué, metodología responde al cómo. Ahora, en nuestra materia no vas a lograr, digamos, abordar estos pasos metodológicos, porque esto se te reserva para otras áreas, para metodología de la investigación 1, ya te decía hace un momento, donde sí logres identificar cómo estructuro un problema de investigación. Es decir, si yo quiero hacer una investigación desde la mercadotecnia, ¿cómo logro estructurar yo dicho problema? ¿Cómo logro justificarlo? ¿Cómo logro hacer mis hipótesis? ¿De qué manera voy a poder hacer investigaciones de carácter teórico? ¿Cómo voy a identificar a los principales autores de la mercadotecnia? Ahorita hay uno que, si mal no recuerdo, bueno, no lo voy a recordar, o no voy a recordar el cómo se pronuncia, si es Kohler o Keller, pero en todas las tesis
de mercadotecnia que yo he leído siempre hacen referencia a dicho autor. Parece ser que es muy importante, pero claro, nosotros no podemos ignorar tampoco ese tipo de información. Es decir, de alguna manera es darnos un sustento y darnos un respaldo a nosotros mismos de evidenciar que sabemos de dónde estamos partiendo y que sabemos cómo los pilares o los pioneros, si se quiere decir así, ya han transitado y sabemos por dónde han transitado. Era parte de lo que te decía, cuando hacemos investigación y cuando hacemos innovación, es fundamental para conocer las posibilidades y las limitaciones de aquello que nosotros queremos abordar. Pero no quiero cerrar nuestra sesión sin distinguir una cosa que debes tomarla siempre en cuenta. Podemos preguntarnos, ¿qué es un proyecto de investigación? ¿Qué es un proyecto profesional? ¿Qué es un proyecto de innovación? En una de las tareas incluso se te pide que hagas esta distinción. Vale, un proyecto de investigación y en las formas en que los he enunciado, que pueden ser pues diversas, aunque cada proyecto tenga su propia cualidad, siempre se va a definir por lo que busca. No siempre se trabaja con hipótesis y no siempre se tiene que ser práctico. Misma historia, tampoco no siempre se tiene que ser teórico. Por ello, podemos afirmar que sí hay una ambigüedad respecto a qué sea o qué implica un proyecto de investigación, pero lo que necesariamente sí implica y necesariamente tú debes distinguir es que siempre va a ir correspondido de la investigación. La investigación en el sentido que lo hemos abordado el día de hoy y que ahorita te voy a volver a precisar. También respecto a un problema a abordar, un problema delimitado y acotado y por supuesto un problema que sea pertinente. Es decir, si yo hago investigación, haré investigación sobre una problemática. Y hay que tomar en cuenta que solamente puede ser una problemática. No podemos abordar ni siquiera dos problemas, mucho menos tres o cuatro. Siempre tiene que ser un solo problema. ¿Qué significa entonces o qué implica un problema de investigación? Vale, en un problema de investigación, bueno, describimos de forma amplia y clara la problemática que es objeto de investigación, detallando el problema a estudiar, así como los aspectos teóricos, ya sabes de qué hablo, los aspectos epistemológicos, empíricos y conceptuales, ya sabes a qué me remito, que circunscriben el tema de estudio. En un problema de investigación describes de forma amplia y clara dicha problemática que es objeto de tu investigación, detallando el problema que vas a estudiar, así como estos aspectos. Vamos, en un problema de investigación se aborda el problema en sí. Cuando llegues a esta parte te vas a dar cuenta que decir el problema en sí mismo no es una cosa sencilla. ¿Por qué? Porque se suele confundir con que cuando abordamos nosotros el problema de investigación, ya estamos ofreciendo soluciones, ya estamos diciendo cómo lo vamos a resolver y eso es imposible, ¿ok? Cuando tú vas a caracterizar, a definir, a delimitar el problema de investigación, es solamente que nos digas cuál es de manera teórica, cómo lo vas a abordar, en qué sentido y en qué conceptos te vas a apoyar y por qué es un problema válido, por qué es un problema pertinente. Y pues yo ya te lo he dicho, ya te lo dije, pues porque si es un fenómeno, es algo que se puede investigar, ¿ok? Hay otra parte, además de abordar esto que implica la teoría, la episteme, lo empírico y lo conceptual, que es el contexto, ¿ok? En muchas ocasiones o muchos libros de metodología, lo que harán es decirnos que es muy válido dar un contexto del problema y que en ocasiones ese contexto se puede presentar con datos duros, como es el caso de estadísticas. ¿Por qué? Porque los datos duros o las estadísticas nos señalan de manera muy enfática, muy visible, muy evidente, pues cuál es la realidad de esa problemática. Ya no es una cuestión teórica, por supuesto, sino es algo, vamos, es un dato duro, es algo irrebatible, por decirlo así, en tanto que le estamos confiriendo objetividad, validez y confiabilidad a dicho dato duro. Luego, entonces, alumnos,
en estas investigaciones de carácter académico que nosotros realizamos, donde por supuesto podemos proyectar innovación, podemos proyectar cambios, etcétera, hay que distinguir que son cambios de carácter académico, pero que sin duda son cambios fundamentales para la generación del conocimiento o por lo menos, y ya hablando en términos muy particulares, para la formación profesional y académica que puede tener cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Hasta aquí, alumnos, no sé si tengan alguna duda, alguna cuestión. No, ninguna duda, profesor, hasta el momento. ¿Los conceptos han sido claros? Sí, para mí sí. Es decir, se ha comprendido el porqué, la importancia de nuestra asignatura y pues sobre todo que logren distinguir que a esta asignatura le vamos a dar continuidad con otras materias, ¿de acuerdo? Y sin duda, estos conceptos con los que nos estamos enfrentando ahorita pueden ser fundamentales para ya investigaciones en el futuro, investigaciones pues muy relevantes. Ya no solamente vamos a decir en lo académico, sino que ya damos ese salto y decimos ya propiamente en lo profesional. Perfecto, te agradezco mucho, Estefanía. David, Jocelyn, ¿alguna duda, algo que quieran agregar, algo que quieran comentar? No, ninguna, profesor. Bueno, yo llegué casi a la mitad de la materia, pero lo que logré escuchar, pues sí me quedó claro. Perfecto, te agradezco mucho, David. Jocelyn, ¿algo que quieras puntualizar? No, discúlpeme, lo que sucede es que acabo de salir de trabajar y apenas me pueden incorporar, entonces no escuché mucho, la verdad. Bueno, no pasa nada, Jocelyn. Finalmente, la sesión va a quedar grabada para que puedan tener acceso a ella. Y bueno, alumnos, me resta decirles que cualquier circunstancia que lleguen a tener, siempre van a contar conmigo. Si llegamos a coincidir en algún otro módulo, por favor, cualquier duda me la pueden externar, me la pueden hacer saber por medio de la plataforma, por el mensajero de la plataforma, o bien también por mi correo institucional. Se los hice saber en el mensaje de bienvenida que les envié. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Cuando se conectan, pues estas sesiones tienen sentido, porque hacen eco respecto a lo que estamos señalando acá. Muchísimas gracias. Deseo que pasen una excelente noche y cualquier duda, todavía seguimos trabajando. Llevamos, muchos de ustedes sé que ya han elaborado una gran cantidad de productos. Yo me he retrasado en ese sentido, pero bueno, este fin de semana estarán encontrando sus retroalimentaciones respectivas. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Seguimos en comunicación y quedo atento a sus dudas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Igualmente, excelente fin de semana. Muchas Hasta luego, gracias. profesor. Gracias.